Siempre fuiste la buena, la inteligente, la pasionaria. Yo fui el golfo, el perro malvado, el pillo, el macarra, el canalla. Eso te gusta de mí y lo sabes. Golfo. Hola amigos y amigas, soy yo otra vez, Golfo, un día más, una noche más. Vamos a continuar con la aventura que empezamos hace unos días, Sonic el Erizo. En la tercera fase, si no me equivoco, la pantalla del casino, juego, vicio, alcohol, luces, sonidos. Todo lo que puede llevar a una persona a la golfería más profunda, al puterío, al zorrerío, a perder el amor, como le pasó a Golfo. Estoy intentando llegar a esa zona, por favor, perdona mi torpeza. No suelo ser una persona tan torpe, es el desamor lo que me hace así. Espero llegar pronto, para que esto no se haga aburrido. Coge carrerilla, Sonic, adelante, avanza, lucha por llegar hasta ahí. No lo consigo, por favor. Venga, un intento más, Sonic, esta es la buena, lo sé, no. Sonic, por favor, no nos hagas quedar mal delante de todos nuestros amigos que han venido a vernos. 9 minutos dura la pantalla, Sonic. Si en 9 minutos no hemos llegado, nos moriremos. Y eso no lo queremos. Golfo se ha empeñado en subir ahí y Golfo lo conseguirá. Si nos rendimos tan pronto, ahí está, ¿lo veis? No hay que rendirse nunca, siempre hay que seguir luchando. Esta es la prueba, Golfo os lo acaba de demostrar. Por favor, seguid el ejemplo de Golfo. Seguid siempre peleando, siempre esforzándose al máximo por conseguir vuestros objetivos. Aunque los veáis difícil, aunque lo veáis una meta insuperable, nunca lo es. Siempre se puede conseguir todo. Me alegra haber dado esta enseñanza hoy. Ahora que han visto que se puede, por favor, intentadlo. Si algún día, cuidado. Si algún día se os pone un objetivo delante, algo difícil, algo arduo, algo pesado de conseguir, en el sentido bizarro, en el sentido castellano de la palabra, por favor, intentadlo. No os rindáis nunca. Siempre seguid adelante. Pequeño puzzle, lo superaremos. Un consejo que os da Golfo, si queréis jugar a un juego de Sonic, a cualquiera, creo que vale con todos. El juego más se avanza y mejor cuanto más alto se sube en una pantalla. Es el camino rápido, la forma fácil de continuar. Por favor, no lo olvidéis jamás. Y siempre lo digo y lo diré. Queréis, jamás, reír, compartir. Siempre lo diré y lo diré siempre. Y lo repetiré, que no se os olvide. Vamos allá. 50 anillos, 2 esmeraldas, para llegar al máximo de 6. Ya hemos conseguido uno de los primeros logros que nos impuso Patrick. Patrick, por favor, ves lo que estoy haciendo por ti. Espero que lo merezca. Sé que lo mereces, no quise decir eso, sé que lo mereces. Quise decir, espero que lo valores, seguro que lo harás. Siempre fuiste la buena, la inteligente, la pasionaria. Yo fui el golfo, el perro malvado, el pillo, el macarra, el canalla. Eso te gusta de mí y lo sabes. Siempre buscaste hombres canallitas, que te tienen lo que tú querías, amor, pasión, desenfreno. Conmigo lo encontraste, pero también encontraste una mala persona, un golfo, un pillín. Alguien que no te merece, y lo sé, no me di cuenta en su día, me di cuenta ahora. Y lo siento, ¿vale? Intento enmendar mis errores. Cuidado con los cangrejos que nos den, recordad que se paran y disparan bolas de fuego. Ahí está. Vamos aquí abajo a ver si hay algo. Anillos. Ya tenemos los 50, intentaremos seguir por arriba, como os he dicho. Parece que hay peligro, y lo hay, pero es el mejor camino. Al final del día, el juego es una metáfora de la vida, ¿no? Te tienes que esforzar, sacrificarte en un momento dado, para que luego todo sea más fácil, más fluido, más ameno. Yo me estoy esforzando, yendo por arriba, yendo rápido, consiguiendo anillos, luchando por Sacre. Sacre, te quiero, perdón, Patrick. Me pasa por ser un golfo, una mala puta, me confundo. Esas confusiones me llegan a donde estoy. Al borde de un abismo amoroso, un alma perdida. Pasemos la pantalla. Vamos a conseguir la quinta esmeralda, por favor, dame suerte para recuperar lo que perdí, la pasión. Patrick, te quiero, te recuperaré. Patrick, un hombre que susurrará el viento durante décadas. Alma perdida, corazón herido. Vuelve conmigo, por favor, te quiero, te necesito. Recordad, cuando juguéis las pantallas bonus, si no sabéis dónde ir, es difícil, lo sé. Seguid los anillos os guiarán a encontrar lo que queréis, la esmeralda, el amor, lo que necesitéis en ese momento. Yo busco el amor, pero para recuperarlo necesito la esmeralda. Sigo los anillos y la encuentro. Por favor, dame suertes. Patrick, si estás viendo esto, te lo pido. No te pido que te suscribas, no te pido que le des al like, ni siquiera te pido que compartas el vídeo. Te
pido que lo veas, que aprendas y que me perdones. Me merezco lo que me haces, lo sé. Soy un golfo, soy un perro malvado, una mala pécora, un villano. Pero te gustaba. Siempre fuiste a por los hombres pícaros, a por los canallas. Eso fue lo que viste en mí, un canalla, un golfo. Eso es lo malo, la conseguí. Me dejé llevar, me dejé perder porque soy un golfo. Y lo siento, lo reconozco, lo diré siempre. Por cierto, mi lema, recordarlo. Soñar, vivir, amar, siempre lo diré, lo repito, no lo olvidéis. Queda una esmeralda, compañeros, amigos, amigas. Una esmeralda más y todo será más sencillo, más ameno, más ligero. Esforcémonos al máximo, siempre. Vamos, Sonic, que tú puedes. Cuidado con el cangrejo. Maldito. Maldito. Recordad, por arriba, aunque sea más difícil. Aunque os dé miedo. Esforzaos siempre al máximo. No os rindáis. Pues la recompensa vale la pena. Merece la pena hasta el último ápice de dolor que podéis sentir en el corazón. Corre, Sonic, cuidado con los pinchos. Cuidado con los cangrejos. Sube, tranquilo, ahí estás. Venga, siguiente plataforma. Siguiente paso para estar más cerca del amor. Diréis, golfo, ¿alguna vez te arrepientes de lo que haces? Nunca, nunca me arrepiento, excepto esta vez, por eso estoy aquí. Lo que hago, lo hago porque quiero, porque lo siento, porque pienso que lo necesito hacer. Si no, no sería yo mismo. Nunca os engañéis a vosotros mismos. Siempre seguid hacia adelante con vuestra forma de ser, que nadie se la cambie. Está bien de vez en cuando dejarse llevar por el grupo, pero que nunca os digan cómo tenéis que sentiros, cómo tenéis que comportaros. Y que nunca os cuarten vuestra forma de ser, es lo más importante, lo mejor que tenéis. Vamos a coger el escudo. Corre, Sonic. Dios mío, Golfo se siente atrapado. Saldremos de aquí. Estamos. Oh no, Dios mío, oh. Lo siento, perdonadme. Esto no debería haber pasado. Debe haber sido todo mucho más rápido. Corre, Sonic. Golfo quiere coger el escudo y lo conseguirá. No, Sonic, no te subas ahí. Por aquí, ahí está. Bien, Sonic. Mal, Sonic. Lo siento. Seguiremos intentándolo, ¿de acuerdo? Tranquilos. Lo conseguiré. Estamos muy cerca, Sonic. Ahí estás. Bien. Con cuidado. Enhorabuena, Sonic. Tenemos el escudo. Podemos subir. Ahora es lo fácil. Subir es lo fácil. O debería hacerlo. Malditos rebotines golfos. Déjame subir, por favor. Patri, sácame de aquí. Lo conseguí. Ha sido mencionarla a mi amor, a mi querida, a mi pasionaria. Y conseguirlo. Gracias. Te quiero. Por eso te necesito. No sé vivir sin ti. No sé continuar adelante si no es contigo. Con tu susurro en mi oído. Con tu cara en mis ojos. Con tu mano en mi mano. Patri, por favor, vuelve. Me esfuerzo al máximo. Lo ves, lo sabes, lo estás viendo. La gente te lo está diciendo. Por favor, si alguno conoce a Patri, que le diga, Patri, mira lo que hace Golfo por ti. Se está esforzando al máximo, 200%. Lo está dando todo, por tu amor, por tu corazón. Por volver a estar cerca de ti. Por ver esas películas que te gusta ver. Por dar esos paseos que te gusta dar. Pero sobre todo, por vivir, por soñar, por amar. Lo diré siempre, junto a Golfo. Es lo más importante. Patri, sabes que luchas de menos. Sabes que merece la pena volver conmigo. Perdona si parece que te estoy intentando meter una idea en la cabeza, pero no es así. Y si es así, vale, lo reconozco, lo he hecho. Era mi intención, pero es que soy muy golfo, no lo puedo evitar, lo siento. Vamos por aquí, Sonic, ya queda poco, recordad. Una esmeralda más y todo será más fácil, más ameno, más ligero. Corre, Sonic, cuidado, Sonic, ahí está. Muchas gracias, Sonic, te has comportado como un caballero. Hemos pasado en la segunda fase del tercer mundo, el casino. Vamos a por la esmeralda, compañeros, amigos, queridos, todos. La última esmeralda, cada vez más difícil. Cuidado, Sonic, cuidado, no vayas por ahí. Sigue los anillos, Sonic. Golfo lo pasa mal. No está Golfo para sustos, ¿verdad? Cuidado, Sonic, con paciencia. A veces la paciencia es la mejor amiga. Una de las mayores virtudes de la gente es la paciencia. Yo no tuve paciencia. Quería amar, buscaba amar, lo conseguí, pero ¿a qué costa? ¿A qué precio? Al precio de perderte. Perderte quizá para siempre, espero que no. Cuidado, Sonic. Intenta colocarte. Ahí vas bien, Sonic. Ahí. Debemos abrir estos cristales para llegar hasta la esmeralda, hasta el núcleo, hasta el centro, hasta el corazón. Un corazón bien protegido, un corazón cerrado, que se cierra a la razón. Se pierde el conocimiento del amor, el amor que sabe que quiere, que le busca. Yo soy Sonic. Golfo es Sonic ex Golfo. La esmeralda es Patri. Patri, vuelve conmigo. Déjame tocarte una vez más.
sentir tu pelo en mis manos, tus caricias en mis caricias. Ahí estamos, lo conseguí, Golfo está contento, un paso más cerca, solo nos queda completar el juego. Padre, me lo prometiste. Sonic las ha conseguido todas las esmeraldas por ti, por tu corazón, por volver a sentirte cerca. Tercera pantalla, última de este mundo, de este vídeo, vamos a ello. Vamos Sonic, recuerda, tenemos todas las esmeraldas, no nos hace falta esforzarnos por conseguir 50 anillos. Nos esforzaremos al máximo, sí, pero no por eso, sino por seguir adelante. Aquí abajo, si no recuerdo mal, hay algo que nos puedes utilizar, un escudo. Muy bien, Sonic. Intentemos ir arriba, aquí es más difícil, lo sé, pero lo intentaremos. Se puede conseguir. Bueno, ya vamos por abajo, ya que estamos por aquí. Buah. No pasa nada, hemos perdido el escudo, pero seguiremos esforzándonos en subir hacia arriba. Patri, por favor, Patri, perdóname. Cuidado con el cangrejo. Cangrejo, canalla, pillín, vilipendiano, ven aquí. Super Sonic. Dale. Cuidado, cangrejos. Ahí está. Corred, animalitos, corred vosotros que podéis, que sois libres de amar, libres de querer. Recordad, no perdáis ese amor, esa voluntad. Cuidado, lo siento, Golfo está torpe. Normalmente no suelo ser tan torpe, lo siento. Pero a veces la vida, ya sabéis lo que dice, la vida te da castañas. ¿Y qué haces con una bolsa de castañas? Pues poca cosa, la verdad. Pero bueno, las castañas no tienen por qué ser algo malo, lo siento. A Saki le encantan las castañas. Siempre en invierno me decía, Golfo, por favor, cariño, cómprame una bolsita de castañas. Para sentir el calor, la pasión en las manos. Ese cartón calentito, calentado gracias a las castañas. Yo le decía, Patri, te quiero, te las compro, pero solo una, no dos. Golfo siempre ha sido un perro muy agarrado, lo sé, lo siento, lo reconozco. No lo hagáis. Mira siempre por el amor, no por el dinero no lleva a ninguna parte. Diréis, Golfo, dices eso, pero recoges anillos. No es lo mismo, entendedlo, por favor. Aquí los anillos dan la vida, no es económico. Sonic no es así, Sonic no es como Golfo. Sonic es una persona echada para adelante, que avanza siempre sin mirar atrás, ya lo dije en el primer vídeo. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Uy, cosas buenas para Golfo. Vamos, aprovecha la invencibilidad, Sonic. Vamos allá. Y por esa razón y otras muchas estoy en esta situación. Por ser un perro malvado que solo mira su interés. Adelante. Saltemos. Si nos damos prisa, podemos llegar al jefe con la invencibilidad. Es difícil, lo sé. Ya no espero conseguirlo, voy demasiado despacio. Aquí estamos. Robotnik, mala pécora, bicho maldito, ven aquí, te derrotaré. Robotnik nunca ha sentido lo que es el amor. 7 golpes, llevamos 4. Baja. Tenemos que hacer el cebo para que se acerque hacia nosotros y poder golpearle. Ven aquí, donde nos coloquemos, ahí irá él. Ven aquí, maldito perro. 8 golpes, lo siento, he mentido, me pasa siempre. Pido perdón, mentí, no quise mentir. Huye, Robotnik. Patri, esto va por ti. Estos animalitos ya son libres. Gracias a ti, gracias al amor que siento por ti, a la pasión. Corred, cerditos, corred, gallinitas. Hemos pasado la zona 3. No tenemos que preocuparnos por las esmeraldas, recordad. Zona 4, zona del agua. Patri, por favor, vuelve conmigo. Patri.